Y este es el segundo punto. Jesús revela la naturaleza proveedora de Dios Padre. Primero, nos revela la naturaleza personal. Y luego, al revelar que Dios conoce tus necesidades, dice que es para poder suplirlas y así revela la naturaleza proveedora de Dios Padre. Y por supuesto, Jesús habla más al respecto en el Padre Nuestro. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Algunos académicos piensan que esta pequeña sección es la culminación del Padre Nuestro. Hay algunas partes en medio, pero como Mateo quería que la oración modelo estuviera en el centro del Sermón del Monte, hay algunas partes en medio, y algunos académicos señalan que el pedir y buscar y llamar son la culminación del Padre Nuestro. Quiero que veamos otros dos atributos de Dios Padre que Jesús revela en esta sección. Quizás muchas de ustedes ya conozcan esto. Voy a leer solo los versículos 7 y 8. Capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bien, ¿qué tenemos aquí? Jesús nos revela que Dios es un Dios que responde, ¿verdad? Es un Dios que responde. En un momento hablaremos de esto. Dice que el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Entonces quiere que entendamos que Dios Padre responde cuando nos acercamos. Pero hay un problema. Nuevamente, si quieres, levanta la mano. No es necesario, pero ¿cuántas aquí han pedido cosas muy buenas y el Señor no se las ha dado? ¿Cuántas han estado buscando y buscando y no han hallado? ¿Cuántas están cansadas de llamar y la puerta aún no se abre y no saben de qué habla el pasaje? Bien, yo empiezo. A veces hay algo misterioso sobre este tema y no voy a tratar de resolverlo, pero sí quiero darles 4 cosas para considerar. ¿Sí? Solo unas cosas para pensar, relativas a este pasaje en particular. Muy bien, debemos considerar, primero, que Jesús no recibió lo que pidió en oración. Estoy hablando de que justo antes de ir a la cruz, en Mateo 26:39, dice: Padre mío, mira cómo se dirige a Dios, Padre mío. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué pasó? La copa no pasó. Tuvo que beber la copa, es decir, ir a la cruz. Jesús dijo estas palabras no mucho antes de hacer una oración que, en algunas formas, no fue contestada de la manera que su carne esperaba, ¿verdad? Ese es el número 1. Número 2 es recordar que cuando habla de pedir, buscar y llamar y lo que vendrá, lo dice en el contexto del Sermón del Monte, que habla de buscar lo correcto. Habla de buscar la justicia de Dios, su reino y su voluntad, y todas esas cosas primero, no nuestros planes, no nuestro reino. Así que debemos asegurarnos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces creo que oro y está bien derramar los anhelos de tu corazón. Es algo que podemos hacer ante el Señor, pero a veces oro con egoísmo. A veces oro por cosas que no son acordes a la voluntad del Señor, así que hay que recordar que no es como el genio de una lámpara, al que le pides lo que quieres, lo que se te ocurra. Él lo dice en el contexto de todo el sermón, que dice: busca primero su reino, busca primero su justicia, que se haga su voluntad, que su reino venga a la tierra, así como es en el cielo. Se trata de Él y sus planes. Entonces, debemos asegurarnos de que al orar, pidamos todo de acuerdo a su voluntad, y a veces no oramos según su voluntad. También quiero mencionar que a veces las respuestas se tardan en llegar. No es que Dios no responda, sino que a veces las cosas tardan en desarrollarse, ya sea que llames a la puerta, ya sea que busques,
la presencia del Señor, o busques sabiduría, o busques claridad. He estado orando por mucho tiempo pidiendo claridad y sabiduría y entendimiento. Y todavía no obtengo todo, pero creo que a veces las cosas se toman su tiempo. Y a veces pedimos respuestas y debemos ser persistentes. No porque intentemos forzar una respuesta de Dios, como los gentiles que tanto hablaban, sino porque es un proceso y confiamos en Él en este proceso. Y el último punto es algo que les quiero sugerir, y solo lo descubrí en los últimos años. A veces Dios quiere hacer algo en nosotras, que es más grande de lo que le pedimos que haga por nosotras. ¿Me siguen? A veces Dios quiere hacer algo en nosotras que es más grande de lo que le pedimos que haga por nosotras. Y es algo que me ha pasado en el último par de años, y se los contaré en un momento. No me quiero adelantar. Y también podría ser que estés pidiendo, buscando y llamando según la voluntad de Dios, pero Él quiere hacer algo que es más grande de lo que te imaginas. O tal vez quiere hacer algo en ti en el proceso. Por mucho tiempo fui parte de algo muy grande que requería trabajo y mucho esfuerzo, y tenía miedo de llegar al final de todo el proyecto solo para darme cuenta de que solo lo hice para mi santificación personal. ¿Saben a lo que me refiero? Como cuando quieres hacer algo y luego termina todo y te das cuenta de que el Señor solo te estaba puliendo y cambiándote, y cuando terminas piensas, vaya, no había otra forma de hacer esto, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos hablando del misterio, no vamos a resolver todo aquí, pero sí creo que hay algunos matices que debemos considerar. Bien, esto es lo que quiero, que vean mientras seguimos leyendo el pasaje, porque Jesús no se detuvo ahí. No dice, solo te prometo, que nuestro Dios es un Dios que responde. Él continúa y cuenta una historia. Y es una gran historia. Está en los versículos 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto es algo que los judíos hacían en su cultura. Se llama la lógica de mayor motivo. Y Jesús la usa en algunas partes de su sermón. En este caso, va de lo pequeño a lo grande. Su ejemplo es que si ellos, como gente malvada y pecadora, si hasta ellos saben darle buenos regalos a sus hijos, lo pequeño, ¿cuánto más querrá su Padre Celestial, lo más grande? Darle cosas buenas a los que le piden. Entonces, cuenta esa historia, y hay muchas cosas en esa historia, porque si piensan en cómo era un pedazo de pan en ese tiempo, es muy posible que pareciera una piedra, ¿verdad? O una serpiente ondeando podría parecer un pez. Así que lo que Jesús quiso dar a entender era no solo que el Padre Celestial quería darnos cosas buenas, también quería decir que el Padre Celestial no nos engañará. No hay ningún truco ahí, ¿verdad? Porque si Él dice que es pan, no va a cambiarlo por una piedra para timarte, para estafarte.